levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. En oración, Padre, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Que sea tu palabra sembrada en nuestro corazón. Queremos ser esa tierra fértil. Deseamos, Señor, y necesitamos que hables, Señor, a nuestros corazones. Gracias por lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón para compartir. Y hoy pido, Señor, que toda distracción, Señor, que todo pensamiento, Señor, que quiera sacarnos, Señor, de este momento, Señor, sea quitado, Señor, sea echado fuera, y declaramos tu libertad. Que tu palabra, Señor, sea hoy actuando, Señor, en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y actúa, Señor, en nosotros, Señor. Así que pedimos que seas tú, Señor, en medio de esta predicación, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana quiero compartir, vamos a estar meditando acerca de un tema pero muy especial. No sé si la mayoría de ustedes recuerdan, tuvimos la posibilidad de meditar hace poco acerca de esas batallas que tenemos personales, ¿no? Recuerdan que teníamos una batalla personal con nuestra carne, con nuestro pecado, pero que también teníamos un adversario, que quería decir que estábamos en batalla. Estábamos luchando algo ahí, pero que al final pues teníamos la mejor arma que cualquier hombre puede tener, y es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Así que quiero seguir por esa misma línea, en esa misma línea de la batalla, de la oposición, de lo que estamos viviendo pues en estos tiempos, ¿no? Tiempos complicados, difíciles. El Señor es bueno, nos sostiene, Él es fiel, pero pues también vemos que el enemigo está como moviendo con fuerza, ¿no? Entonces es necesaria y oportuna esta palabra que el Señor nos trae en esta mañana, porque nos afirma. Yo pienso que lo más importante que debemos tener en cuenta nosotros como hijos de Dios, y hemos hablado de propósito, ¿no?, es estar afirmados en nuestro propósito y en nuestra identidad pues como hijos de Dios. Así que este mensaje lo he titulado En Batalla. Seguimos en batalla, pero hoy vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Así que quiero invitarlos para que abran sus Biblias. Vamos a estar en el capítulo 19 del libro de los Hechos y viajando así como a lo largo de la carta a los Efesios, para que tengan ahí listas sus Biblias. Entonces, bueno, ¿cuántos de ustedes han visto La vida es bella? Levanten la mano quienes han visto esa película de La vida es bella, ¿no? Buena película, ¿no? Un poco triste, pero tiene un muy buen mensaje. Para los que no la vieron, es la historia de una familia judía y están en plena guerra, en plena auge de la Segunda Guerra Mundial. Está en este tema del exterminio nazi. Todos los judíos están siendo llevados a campamentos en donde pues posteriormente son asesinados. Entonces, en una de esas batidas que hacen o que hacían, precisamente capturan no me acuerdo el nombre, creo que es Jim, y a su hijo, que tenía que quizás 8, 9 años, son llevados a ese campo de concentración. Entonces el papá, preocupado y tratando como de conservar la calma del niño, le dice que ellos están en un juego y que al final del juego quien gana, pues el trofeo es que van a poder estar en un tanque de guerra, pero pues que en la medida del juego van a venir circunstancias que ellos tienen que cumplir retos y eso les va a dar unos puntajes, ¿no? Entonces había momentos en los que no podían comer y el papá le decía, esta es una de esas pruebas, tenemos que aguantar porque eso nos da 1000 puntos para ganar. Entonces pues el niño estaba como en un cuento de hadas que el papá le había montado en ese juego y no era consciente de la realidad que estaba ocurriendo. Al final de la historia, pues lamentablemente creo que eso fue un día antes o la noche anterior de ser liberados, ya había ganado la batalla o la guerra Estados Unidos, ya los nazis habían caído, pero sin embargo había un control ahí. Cogieron al papá y pues lo mataron, y al otro día salió el hijo de donde estaba solo y pues ya se dio cuenta que no había nadie, y por allá en el horizonte ve llegar el tanque de guerra y dice ganamos, y ya después se encuentran con la mamá y
Y pues esa es como una breve reseña de la película, un resumen. Pero a lo que voy con esta película es ver esa actitud del padre frente al hijo en tratar de ocultar la realidad por la cual están pasando. Entonces quise hacer como una breve comparación entre la actitud de este padre que quiere ocultarle la realidad al hijo y la actitud de Dios con nosotros, ¿no? Entonces vamos a estar meditando en esto de la guerra, de la batalla, y hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Y el primero es que vamos a ver que evidentemente estamos en guerra. La segunda es que evidentemente esa guerra pues ya ha sido ganada. Y la tercera es cuál es nuestra posición frente pues a esa guerra. Entonces esto quizá nos va a traer como claridad, ¿no? Porque evidentemente Dios no nos está ocultando, como en el caso del hombre de la película, la realidad en la que estamos viviendo. Él ha sido claro y Él ha revelado en su palabra que estamos en oposición, estamos en batalla, estamos pues en una guerra. Y entonces muchas veces quizás, y para que lo meditemos, ¿en qué extremo estamos? Porque podemos caer en los dos extremos. Uno, en el caso del niño que cree que está en un juego, en un cuento de hadas, y en donde la realidad pasa porque sí, y estoy bien y bien. O estamos en el otro extremo, en donde estamos creyendo que hay una batalla, pero estamos tomando un papel en la batalla que no nos corresponde. Tal vez estamos luchando cosas que no debemos luchar. Entonces, como primer punto, vamos a ver y vamos a poder comprender que definitivamente estamos en batalla. Hay una batalla espiritual, hay una batalla que se ha prolongado desde la creación del mundo, y en este tiempo hay una batalla. Entonces, qué importante es que podamos tener esa conciencia del estado de la batalla espiritual en el que nos encontramos. Así que quiero que por favor me acompañe. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y leyendo este pasaje nos vamos a dar cuenta de un principio fundamental para nosotros los hijos de Dios, y es el reino de Dios. El reino de Dios. Mateo 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús de Galilea, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Dígale a la persona que está a su lado: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y me quiero quedar con esta palabra, con esta frase: el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir se ha acercado? El reino de Dios es ahora. El reino de Dios es ya. Inevitablemente cuando pensamos en esa palabra reino, siempre se nos viene a la cabeza, por naturaleza y por lógica, que cuando hay un reino hay un rey, ¿no es cierto? Cuando hay un reino hay un territorio por sobre el cual el rey está ejerciendo su dominio. Cuando hay un reino también hay súbditos, o mejor dicho siervos, o mejor pueblo. Entonces en nuestro caso, ¿quién es el rey? Jesús. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros. Entonces hay un reino y pensamos en todas estas cosas, pero también deberíamos pensar, así como decimos que hay un rey, que hay un territorio, que hay unos siervos, que hay un pueblo, también debemos pensar en la oposición, ¿no es cierto? Eso es algo como lógico, y es lo que en lo que el ambiente y en lo que nos hemos criado todos, ¿no? Normalmente cuando hay un gobierno está la oposición, ¿no? Creo que son 2 meses después de que se forma o se planta el gobierno, a los 2 meses se levanta la oposición legal o formal dentro del gobierno, y en todos los reinos, como hemos visto pues a través de la historia, siempre ha habido pues una oposición, una batalla. Entonces, Primera de Pedro 5:8 nos habla y nos dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario y sabemos quién es, ¿no? Y él está como un león buscando pues a quien devorar.
Efesios 6:12, también haciendo referencia a esa oposición a la que nos enfrentamos, nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y me gusta mucho esta descripción que está haciendo el apóstol Pablo acerca de cómo está organizada la oposición, el adversario, ¿no? Hay un orden. Eso no es que eso está en desorden, sino hay unas potestades, hay huestes espirituales, mejor dicho, hay un orden. Y esto nos lleva y nos permite meditar acerca de esa oposición en la que estamos. Entonces ya podemos como cuadrar nuestro panorama, ¿no? Entonces estamos en una guerra en nuestro interior, con nuestro pecado, con nuestra carne. Estamos en una guerra porque también el enemigo nos está buscando para devorar, ¿no? Tenemos ese adversario que ¿cuál es el propósito de él? Hacernos caer, alejarnos de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. El propósito del enemigo es ese. Quizás que muchos no lleguen a conocer a Cristo. Y él es una vez la pastora Vicky dijo que él era el profesional ¿de qué? El profesional para entretener. Se me quedó esa, él es profesional para entretener. Y entonces una de esas armas es la entretención. Y hay gente que va por la vida así como entretenida. Pero cuando ya llega el momento del juicio, entonces pues ya hay que mirar a ver, porque el Señor dice que Él va a dar a cada quien lo que merece por sus obras. Entonces Él está buscando eso, ¿no? Y a los hijos de Dios los está buscando hacerlos caer, hacerlos tener miedo, mejor dicho, los está tratando de tragárselos, mejor dicho. Entonces estos dos pasajes me gustan mucho y nos dan esa percepción de reino y de oposición. Entonces sabemos que hay reino, sabemos que hay guerra, o sea que el primer punto, estamos en batalla. Ahora, segundo punto, rápidamente. Estamos en una batalla o en una guerra que ya ha sido ganada, y esto va a traer mucha claridad a nuestras vidas. Ha traído libertad en este tiempo en el que he estado como meditando. Creo que hace poco también la pastora Lili estuvo predicando acerca de eso, y es saber que la guerra ha sido ganada. Y vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver cómo Dios por medio de su palabra nos lo cuenta. Entonces en Lucas capítulo 4, me gusta mucho Lucas y más este capítulo, porque como estamos hablando del reino de Dios, tiene que haber una instauración de ese reino. ¿Y quién instauró el reino de Dios aquí en la tierra? Lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Jesús vino a instaurar el reino de Dios, y quiero que veamos así como muy rápidamente cuál fue ese modelo y cuál fue como ese modus operandi de Jesús para instaurar el reino de Dios en la tierra. Sabemos que los judíos, los fariseos, el pueblo en general, estaba esperando a un Mesías triunfante, y ese Mesías era el que iba a derrotar a todo el imperio romano y que iba a construir y a instaurar un reino que estuviera por sobre todas las naciones. Pero cuando llegó Jesús, como que eso no les cuadró mucho. Pero me gusta mucho ver cómo es la manera en que Jesús está instaurando el reino de Dios aquí en la tierra, y eso lo podemos ver rápidamente en el capítulo 4. Esa es una síntesis de cuál fue el modo que Jesús usó para instaurar el reino de Dios en la tierra, para vencer a la enfermedad que no es natural de su creación, y para vencer pues al enemigo que se levantó por causa del pecado y la autoridad que éste le dio. Entonces Lucas versículo 4 del capítulo 4 dice, Lucas 4 versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y tenga esa frase ahí, porque esa frase va a ser vital para lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y ahí ya pasamos al 40 y 41, que es donde está la síntesis de lo que Jesús hace. Y dice, versículo 40, al ponerse el sol,
todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces el reino de Dios se ha acercado, y la enfermedad que ha venido gobernando a través de la historia del hombre y que entró por causa del pecado, está siendo sanada. Se está restableciendo el orden divino. Una vez escuché una definición de los milagros y decían que los milagros son ese toque sobrenatural que cambia el curso natural de las cosas. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, lo que está haciendo es Dios restableciendo ese orden natural que Él había hecho desde la creación del mundo. Porque la enfermedad no era natural en la creación. La enfermedad y la muerte entró por causa del pecado. Entonces podemos ver a Jesús volviendo a restaurar lo que se había dañado en el Edén. Ese es el milagro. El milagro es eso sobrenatural que vuelve al orden divino lo que se había dañado. Y en este caso, lo que volvió al orden divino y lo que el Señor estaba mostrando es: la enfermedad se va. No hay enfermedad, hay libertad, hay sanidad en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, por ende la enfermedad se va. Pero mire esta clave tan importante en el poder del Espíritu. Sigamos, versículo 41. También salían demonios. También salían también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, teniendo en cuenta eso que hablamos ahorita acerca de los milagros y de la sanidad, Jesús estaba volviendo a instaurar su orden divino en cuanto a la salud del hombre, pero también estaba luchando ya esa batalla y los demonios eran expulsados. Y me gusta mucho cuando, por ejemplo, acá Lucas hace esa mención, y creo que es en otro pasaje: tú eres el Hijo de Dios, confiesa uno de los demonios. Ellos sabían quién era Jesús. Y acá podemos ver también: tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía. O sea que él vino a instaurar y a vencer el poder de las tinieblas que había en el mundo. Entonces ese es el reino de Dios. Y me gusta mucho Mateo 12:28 también, porque habla Jesús acerca de lo que está haciendo, y dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, escúchame bien, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente, por el Espíritu de Dios ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué bendición, ¿no? Qué privilegio el poder estar en esa y hacer parte de esa instauración y del reino de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Hacemos parte del reino de Dios. Entonces la enfermedad, los demonios están perdiendo la batalla, ¿no? Y lo podemos ver aquí en Lucas 4, perdiendo. Jesús está triunfando, por eso Él es vencedor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador. Ahora, Colosenses 2, versículos 14 y 15 también nos hablan y nos dan una perspectiva y nos hacen una descripción de cómo fue que Jesús venció, ¿no? Porque lo vemos venciendo a través de su ministerio, pero también tenemos que verlo ya cuando Él vence totalmente al enemigo. Digamos que ahí la obra todavía no estaba completada, algo le faltaba. Pero aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está relatando y nos va a decir cómo fue que realmente Jesús venció la enfermedad, venció nuestros pecados, venció al demonio y a sus secuaces. Y lo vamos a leer, está en Colosenses 2, versículos 14 y 15. Colosenses 2, versículos 14 y 15. La victoria definitiva está anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Eso que tenía el enemigo para llevarlo ante las pruebas, ante el juez, y decirle: vea, este es pecador, vea todo lo que hizo, aquí le tengo el portafolio.
Aquí está el portafolio de este pecador. Ese es el acta de decretos. ¿Y qué dice acá? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, la que nos era contraria, la que nos acusaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados, nuestras acusaciones, nuestras fallas, en todo lo que nos equivocamos, en todo lo que ofendimos a Dios, fue clavado en la cruz. Y vea lo que dice el capítulo 15, el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que en la cruz del Calvario es nuestra victoria. En la cruz del Calvario Cristo venció. No solamente nos redimió, pagó por nuestro pecado, sino que también venció. ¿A quién venció? A los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. Yo me imagino que el enemigo en ese momento, al ver a Jesús, al Hijo de Dios crucificado, muerto, gritó victoria. Victoria, lo que nos pasó a muchos en el partido contra Uruguay, ¿no? empatamos, pero ya 10 segundos después perdimos. Yo creo que eso mismo le pasó al enemigo. Él sintió que él ganó, pero no sé cuánto le duró, cuánta fracción de tiempo le duró esa sensación de victoria, porque realmente lo que estaba era perdiendo. Había sido vencido en la cruz y él... Dios es bueno, ¿no es cierto? Pero eso es la sabiduría del Señor, Dios es bueno. Entonces, instauración del reino y la victoria de esa oposición que había para el reino en la cruz. Jesús nos liberó, Jesús es victorioso, Él es nuestro Redentor y Él es nuestro Salvador. Así que quiero que ahora vayamos un momento a Efesios, vamos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 me gusta mucho y quiero que meditemos en algunas cositas en esta mañana, porque en Efesios capítulo 19 podemos ver lo que fue el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Éfeso fue una de las iglesias más grandes que tuvo pues la iglesia primitiva. Éfeso era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Era, mejor dicho, donde se movía todo el comercio. Era una ciudad con mucho comercio, muchas deidades. Era una ciudad importante para el pueblo romano. Y aquí, en este capítulo 19, nos narra lo que fue el ministerio de Pablo en esta iglesia. Y entonces me gusta mucho porque no lo vamos a leer todo, quizás lo voy a parafrasear, pero si hacemos una comparación de lo que leímos ahorita de Lucas, del ministerio de Jesús y esa instauración del reino de los cielos, vamos a ver cómo aquí en el capítulo 19 el apóstol Pablo, por el poder del Espíritu, también está extendiendo el reino de los cielos de la misma manera en que Jesús lo modeló. Llegó en su tercer viaje misionero Pablo a Éfeso. Y dice, por ejemplo, vamos a ver acá versículos 11 y 12, vamos a pasar así rápidamente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían. El reino de los cielos estaba ya en ejecución. El reino de los cielos, habían milagros, habían sanidades, habían espíritus saliendo de la posesión en la que estaban. Y vamos al versículo 18, donde dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esto es fundamental, porque y estamos orando por un avivamiento, ¿es verdad? La pastora ha estado mencionando mucho acerca de lo que se está haciendo en Cali, por ese mover, por ese avivamiento, por ese venir del Espíritu Santo. Y para mí es muy claro y podemos ver lo que realmente es el avivamiento. Y aquí lo podemos ver, hay sanidades,
hay milagros, los demonios son expulsados. Hay gente que cree en el Evangelio, que confiesan su pecado y que se convierten. Y miren lo que pasaba en el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, si ven ese comparativo entre Jesús, lo que modeló, y cómo el apóstol Pablo tenía ese mismo modus operandi. Se predicaba la palabra, habían sanidades, los demonios eran expulsados, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos es ya, es ahora, es en este momento. Pero entonces debemos tener claro que Jesús ya ganó la batalla. Él ya ganó la batalla, pero muchos dirán, pero ¿por qué seguimos experimentando esa oposición? Y estuve orando al Señor para que me diera tal vez una ilustración, y no se me ocurre otra sino la de, creo que ya la había compartido, y es, hagamos de cuenta que hay, ustedes se vieron Anaconda, la película, Anaconda, esa serpiente grandota, ¿no? Hagamos de cuenta que la anaconda está aquí en este lugar, y Jesús le quita la cabeza a la serpiente. ¿Qué va a pasar con el cuerpo de la serpiente? Empieza como a retorcerse, ¿no? Pero ella ya está perdida, ella ya perdió, ya su cabeza fue aplastada, ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Pero los coletazos pues van a provocar algo, ¿no? ¿Y cuál es nuestro deber como cristianos y como hijos de Dios, sabiendo que ya la serpiente ha sido vencida, que ya el enemigo ha sido vencido, pero que está dando esos últimos coletazos mientras el final, en la consumación de los tiempos, ya donde el Señor va a venir y va a quitar los restos y a instaurar su reino? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Estar ahí firmes, ¿no? Protegidos, porque esos coletazos nos pueden tumbar. Creo que esa es como la mejor ilustración que podemos usar para saber que Jesús ya venció, que Él venció al enemigo, pero que ahorita seguimos experimentando esa oposición porque hay coletazos que quieren tumbarnos, pero que ya no hay autoridad, sino que ahora la autoridad la tiene Cristo. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él venció. Amén. ¿Cuántos se gozan en saber eso? Hay oposición, pero hay victoria, ya hay victoria. Y esa es la victoria que como hijos de Dios tenemos que proclamar, tenemos que confesar, tenemos que compartir esa victoria. Y qué bueno que podamos interiorizar eso de los coletazos y en saber que al final el Señor tiene un plan en donde pues va a sacar todo eso malo ya definitivamente, y va a instaurar un reino donde todas las cosas van a ser hechas nuevas. Pero nuestro deber ahorita es estar resistiendo. Así que esto ya nos da el paso para nuestro tercer y último punto. ¿Cuál debe ser nuestra posición en medio de esta guerra que Jesús ya venció, pero en la que estamos recibiendo todavía esos coletazos, y que es importante que estemos preparados? Y quiero que meditemos también esto. ¿Cómo es que Dios quiere que luchemos y nos mantengamos firmes en medio de esta batalla? Y esto ya nos lleva pues automáticamente pues a la carta de los Efesios. La carta de los Efesios nos da este plan, nos da lo que el Señor espera y quiere de nosotros en medio de esta guerra. Y me gusta mucho porque esta carta la escribió el apóstol Pablo precisamente para la carta de los Efesios, ahí donde él sembró esa iglesia, donde esa iglesia creció. Algunos años después él entró a la cárcel, llegaron algunas noticias, y pues él, en medio de su cautiverio, de su cárcel, pues escribe unas epístolas carcelarias que están Colosenses, Filemón, Efesios, y entonces él está dando dirección a los efesios de cómo luchar esa batalla, pero también de cómo y de recordar cuál es la identidad que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera que hagamos en esta batalla? Lo primero y importantísimo es que podamos entender que somos lo que somos en Cristo. Todo lo que somos es en Cristo Jesús, y ahí es donde
donde el Señor nos quiere tener, y por eso a lo largo de la carta de los Efesios, capítulo 1 y 2, podemos ver todas esas bendiciones y todo eso que tenemos en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Dice, bendecidos en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escogidos y predestinados para ser hijos de Dios, ¿en quién? En Cristo. Redimidos y perdonados, ¿en quién? En Cristo. Tenemos una herencia eterna, ¿en quién? En Cristo. Cuando se predica el Evangelio, cuando se escucha, cuando se habla, cuando se cree, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿en quién? En Cristo. Ahora, somos coherederos y copartícipes de las promesas de Dios, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, repítalo hermano, en Cristo, en Cristo. Cristo es nuestra plenitud. Cristo es suficiente para todo. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios en Cristo. Y ahí es donde tenemos que tener muy claro y estar firmes en Cristo. Si alguien llega predicando un evangelio en donde los méritos de Cristo no son suficientes, huya de ese lugar. Si usted está escuchando un mensaje, una prédica en internet en donde el predicador está diciendo que los méritos de Cristo no son suficientes, sino que necesita algo más, huya de ese lugar, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que seremos es en Cristo. En Cristo. En estos tiempos se está moviendo un movimiento ecuménico donde están tratando de unir todas las religiones, ¿no? Musulmanes, hindúes, bueno, poco de cosas. ¿Y cuál es la bandera de ese movimiento? El amor. Hay algunos cristianos que han caído ahí, ¿no? El amor, el amor. Estamos unidos en el amor. Y están construyendo un templo donde van a haber varias religiones y el centro, pues, pero todo eso en base ¿qué? Al amor. Pero realmente nosotros somos lo que somos es en Cristo. Y todo lo que Dios tiene para sus hijos es en Cristo. En Cristo. Y cuando entiendes que es en Cristo, es el amor de Cristo también hacia su pueblo. Alguna religión, alguna secta, no sé lo que sea, que esté negando la deidad y la supremacía de Cristo, huyan de ahí. Esto es Cristo y todo lo que somos es en Cristo, 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 Cristo. La predicación, y por lo menos yo espero que el Señor me tenga siempre en Cristo, en Cristo. Amén. Entonces esa es la primera clave de esa parte en la que podemos meditar cuál es nuestro papel en esta batalla, y es estar firmes en Cristo. Ahora, la segunda parte y la segunda clave y lo que el Señor quiere para nosotros en medio de esta batalla que Él ya ganó, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Y algunos dirán, y otra vez Diego con su llenura del Espíritu, que déle lugar al Espíritu. Hermanos, es importantísimo. No podemos tener en poco el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y vamos a tratar unos versículos para poder concientizarnos y tal vez interiorizar la importancia y el valor y el poder que nos da el Espíritu de Dios a nosotros como hijos de Dios. Tenemos en poco el Espíritu de Dios, pero realmente es fundamental, es vital. Si la obra del Espíritu Santo no fuera suficiente e importante, miren, esta palabra que tengo aquí, que es la Biblia, no existiría, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, la llenura del Espíritu, llenos del Espíritu de Dios. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, 18 al 23. Efesios capítulo 1, 18 al 23. Y me gusta mucho porque, bueno, en el 17 dice que, en el 16, el apóstol dice, después de afirmar todo lo que somos en Cristo, dice, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Las oraciones del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso y para nosotros en este tiempo era, número 1, para que el Dios, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
de revelación en el conocimiento de Él. La primera petición del apóstol, espíritu de revelación y de conocimiento ¿en quién? En Cristo. Segundo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los altos y cuál la supereminente. En otra versión, versículo 19, ¿y cuál la supereminente es la super grande, la super, es decir, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y me gusta mucho acá porque antes de pasar al 20 podemos entender que esa operación y ese poder y esa fuerza de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces lo vemos en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces me gusta mucho cómo ese poder que se mueve en Cristo Jesús, y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo aquí está mencionando ese poder y cómo lo pone por sobre toda autoridad. Y aquí nos confirma la victoria de Jesús. Él ha sido puesto por sobre todo ¿a qué? Principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, sobre todo está Él. No hay nada que esté por encima de Él. No hay nada que esté por encima de Él. Y ese poder que actúa en Cristo, ese mismo poder, ese Espíritu de Dios que actúa en Cristo está obrando también en nosotros. Y ese es un poder y es algo que tenemos por poco, pero realmente el poder del Espíritu Santo es el poder de Dios obrando en nosotros. Ahora, antes de que llegara el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, hubo también otro predicador, y este predicador tenía unas características bastante peculiares. Eso está en Hechos 18, 24, 26. Volvemos otra vez al libro de los Hechos. Porque antes de la llegada del apóstol Pablo, ya había llegado un evangelio a la iglesia de Éfeso. Y había llegado por cuenta de ¿quién? De un personaje llamado Apolos. ¿Han escuchado de Apolos? En la carta de los Corintios. El man era como que bien fuerte en palabra, tenía sus discípulos y había como contiendas en los Corintios, ¿no? Unos decían, yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo. Entonces Apolos es este personaje, pero miren cuáles fueron los inicios de Apolos, y tal vez en algún momento de nuestra vida quizás nosotros hayamos podido estar ahí, en esta condición de Apolos. Dice Apolos, natural de Alejandría, versículo 24 del capítulo 18, varón elocuente y poderoso en las escrituras. El man era estudioso de la Biblia y era elocuente, tenía palabra, mejor dicho, bien. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, tenía un evangelio como que incompleto, ¿no? Llegó hasta Juan. Pero entonces, ¿qué pasó después de Juan? ¿Cuál fue la promesa de Jesús a los discípulos? El poder del Espíritu, pero no, él solamente conocía el bautismo de Juan. Pero miren lo que pasa aquí en el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿saben quién es Priscila y Aquila? Unos discípulos de Pablo, se encontraron en Corinto también, construían carpas con Pablo, también eran parte importante en la iglesia primitiva. Y miren lo que hizo esta pareja. Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces quizás en algún momento nosotros
y todos tenemos que pasar por ahí. Estamos aprendiendo, queremos hablar del Señor, pero es necesario estar en el discipulado, que seamos discipulados y ser enseñados exactamente en el camino de Dios de manera general y total. Porque Apolo solamente estaba con el arrepentimiento, pero no estaba predicando el derramamiento del Espíritu Santo, que es el que empodera a la iglesia. Él estaba predicando, digámoslo así, en sus fuerzas, en lo natural. Pero le hacía falta ¿qué? El Espíritu Santo y esa llenura y ese empoderamiento que nos da para la obra del ministerio, pero también para poder afrontar y estar firmes en esta batalla. Por eso es que es importante estar llenos del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios también nos da esa capacidad de resistir, pero también nos da, digámoslo así, una autoridad. El Espíritu de Dios nos da una autoridad. Y quiero que vayamos ahí mismo al capítulo 19, porque en ese ministerio de Pablo empiezan a surgir unos movimientos y una serie de prácticas que querían como imitar el modus operandi de Pablo. Entonces se levantaron unos exorcistas y como ellos veían que los demonios eran expulsados, entonces se ha levantado un grupo de muchachos, digo yo, hijos de un tal Seba. Y entonces veían y alguien que estaba como que estaba siendo atacado por un espíritu. Entonces ellos iban a exorcizar y ellos tienen una situación muy peculiar. Y es que estos muchachos empiezan a exorcizar al hombre y le dicen: sale en el nombre de... voy a leerlo. Pero algunos subidos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús y el que predica Pablo, tratando como de simular lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Os conjuro por Jesús y por el que predica el apóstol Pablo. Pero mira la respuesta del demonio. Dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No tenían esa autoridad, ese poder y esa llenura del Espíritu. ¿Quiénes son ustedes? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y miren lo que le pasó a estos hombres. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, pudo más que los 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces el Espíritu Santo que nos has dado es esa autoridad que tenemos también sobre nuestro enemigo. Entonces el problema es que cuando no estamos en dependencia del Espíritu, cuando apagamos el Espíritu, cuando contristamos el Espíritu, cuando no hay una relación con Jesús, con Dios, cuando no estamos llenos del Espíritu, se nos va a presentar algo. Y si nosotros no estamos con esa autoridad que nos da Jesús, que fue quien venció, porque nosotros no peleamos, fue Jesús quien venció y quien dio la victoria, pero a nosotros nos da esa autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a estar derrotados. Vamos a estar derrotados. No somos nosotros los que vencemos, eso es importantísimo tenerlo claro. No somos nosotros los que reprendemos y vencemos y echamos fuera, sino que fue Jesús quien lo hizo y quien nos dio esa autoridad. Su victoria es mi victoria. Esto es, haga de cuenta como cuando, normalmente, ¿cuál es el rango más alto del ejército? ¿General? ¿Hay alguno más alto? ¿General? El mayor general de la nación. Normalmente para llegar a ser mayor general del ejército, pues ahí se pasan años, ¿no? Ya podemos ver que cuando llega un mayor general ya tiene sus añitos, quizás que 50, 60 años, que él lleva una carrera y esa carrera es bastante larga. ¿Cuál es el rango inferior del ejército? ¿Cabo segundo? Soldado. Entonces un soldado está bajo la autoridad del general. Entonces el general da una orden al soldado: soldado, hágame esto, hágame el favor, así como harán los soldados. Y el soldado, en su juventud, con su vigor,
con su fuerza, con su orgullo y con lo que lo caracteriza a uno cuando es joven, que uno cree que se come el mundo así a dos manos. ¿Por qué creen que el soldado no ataca al general? Tiene todo para ganar, ¿no? Un muchacho de 25 años bien plantado contra un señor de 60 años, pues quizás hay guerra, pero pues que cae, yo creo, ¿no? Es como mi lógica. Pero ¿cuál es la razón por la cual el soldado no ataca al general? Es la autoridad, y esa autoridad está reflejada en el uniforme. No es en lo que él, no es en él, es en uniforme. El soldado no está viendo al viejito de 70 años, el soldado está viendo la autoridad que tiene el uniforme. Entonces eso mismo pasa en la guerra espiritual. El enemigo no va a estar viendo a nosotros, sino el enemigo nos va a estar viendo es la autoridad que hay sobre nosotros. Estamos revestidos de Cristo, dice también el apóstol, quítense ese viejo hombre y revístase del nuevo hombre, revístase de Cristo. Entonces, si usted no está revestido de Cristo y pues lo cogen mal parado, pues le va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba. Van a salir golpeados y desnudos. Entonces, qué importante es poder tener en cuenta que es el estar llenos del Espíritu Santo es lo que el Señor quiere que estemos en medio de esta batalla. En Cristo, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa autoridad en Cristo. Ahora, el último punto, bueno, no el último, el tercero, que es la armadura de Dios. No voy a profundizar mucho en esta, porque se nos alarga mucho el mensaje, así que los invito a que se programen para la próxima semana. Vamos a estar meditando acerca de la armadura de Dios y de lo importante que es para nuestra vida como creyentes y para esta lucha espiritual. Así que lo voy a mencionar y no voy a profundizar en el tema, lo vamos a estudiar la próxima semana. Y vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol en esta batalla? Y es la oración y la súplica en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. A veces desfallecemos en la oración, ¿no? También hemos estado hablando de eso. Qué importante es la oración, comunión. Y en medio de la batalla, el apóstol Pablo la está mencionando como algo fundamental, indispensable, la oración. Pero no es cualquier oración. No es cualquier oración. Vamos a leerlo. Efesios 6, 18. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. Y con toda oración y súplica, ¿qué? En el Espíritu. Entonces, ¿sí ven cómo va cuadrando todo, no? La importancia del Espíritu Santo hasta para orar. Oramos en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que clama por nosotros. Es el que nos lleva a hacer esas oraciones eficaces. Es el que nos recuerda esas palabras que estudiamos allá en nuestros devocionales. ¿Cuántos hacen devocional aquí? Yo espero que todos. Allá en nuestros devocionales, en la lectura de la palabra, usted va guardando esa palabra en su corazón y cuando usted la necesita en la oración, el Espíritu Santo, ¡pum!, se la pone ahí. Qué importante orar y qué importante el papel del Espíritu también para la oración, ¿no? Oración en el Espíritu Santo. Oración en el Espíritu Santo. Y quiero reflexionar nuevamente. Dije que íbamos a estar en Hechos y en Efesios porque concuerdan, ¿no? Concuerdan. Pablo está hablando a la iglesia en donde él fundó y vivió muchas cosas. Entonces vamos a ver qué más vivió el apóstol en Éfeso para que tuviera que aconsejar o dar dirección en cuanto a la oración y la súplica en el Espíritu. Y resulta, esto está en el capítulo 19, ya en el verso 2 hasta el 6 más o menos. Resulta que cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso, ¿recuerdan que había estado alguien antes? ¿Quién? Apolos.
Ahí estuvo Apolos predicando, lo cogió Aquila y Priscila, lo discipularon y pum, él se fue para otro lugar. Creo que fue para Corinto. Dice a la región de Acaya. Llega el apóstol Pablo a Éfeso y hay unos discípulos y lo primero que él les dice es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Ustedes cuál cree que fue la respuesta de las personas que estaban ahí, de esos discípulos que creemos que fue Apolos quien los discipuló? Pues si él tenía un evangelio completo, pues sus discípulos también, ¿no? ¿Cuál Espíritu de Dios? Dijeron. No hemos escuchado de ningún Espíritu. Vamos a leerlo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Versículo 2. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces lo que hace el apóstol Pablo básicamente es afirmar: sí, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, en el Cristo. Cristo que es Mesías, Cristo que es Salvador, Cristo que es el ungido, en el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, ya se había completado la enseñanza del Evangelio. La promesa del Espíritu había llegado sobre estos creyentes que habían creído en Jesús. Quizás lo tenían como maestro, pero no lo tenían como el Cristo. Pero cuando creyeron en Él como Cristo, ¿qué pasó? La promesa del Espíritu vino sobre ellos y hay una manifestación: hablar en lenguas, profetizar. Y cuando el apóstol Pablo nos dice oración y súplica en el Espíritu, es importante que nosotros seamos conscientes de que hayamos recibido esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo. Esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo. Dijo Jesús que recibiríamos poder para ser testigos. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y el Espíritu Santo da a unos el don de lenguas. Acá menciona el don de lenguas. Don de lenguas. Cuando estoy en mi casa yo oro en lenguas. Oro en lenguas. El que ora en lenguas, ¿ora qué? Palabras angelicales, ora misterios. A veces no hay palabras para agradecer al Señor. Y el Señor pone palabras angelicales en nuestra boca, son lenguas. Quizás es bueno que nosotros estemos deseando el poder hablar en lenguas. El poder... Si no nos da el poder de lenguas, que podamos profetizar, pero el Espíritu Santo a todos nos da un don. A unos les da el poder de lenguas, a otros la interpretación, a otros la profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros la sanidad. Hay una multitud, hay una variedad de dones. Pero aquí está hablando del hablar en lenguas para poder orar en el Espíritu. Es importante. Si usted no tiene el don de lenguas, pídalo. Ahora, si el Señor no le da el don de lenguas, no se preocupe, no vaya a creer que usted es un pecador. Quizás le dio el don de profecía, quizás le da el don de sanidades, quizás le da el discernimiento de espíritus, pero si usted desea el poder clamar y orar en el Espíritu para que usted pueda hablar en lenguas, puede desearlo. Para todos es dado, pero el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Pídalo. Pídalo. Y es importante para poder estar en oración y en súplica. Y hay tres características acá de esta oración y de súplica en el Espíritu, y es velando. ¿Cuándo fue la última vez que velamos orando y meditando en el Señor? Velando. Yo me acuerdo que antes, en mis tiempos cuando era pequeñín, el horario era hasta las 8 de la noche. Hasta ahí era el horario familiar. Ya de ahí en adelante ya era para mayores y tal, pero el horario era hasta las 8. Ya ahorita como que se ha venido corriendo, ya el horario estelar es como que de 9 a 10, porque la gente parece que trasnocha mucho y ese es el momento en el que aprovechan las novelas y todas esas cosas para transmitir lo que más les da el billete. Pero ¿cuándo fue la última vez que apagamos el televisor y nos pusimos a velar, a orar?
en el Espíritu, a mirar la palabra de Dios. Esa es la posición en la que el Señor nos quiere en esta batalla. Él no nos está mandando a atacar, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Él nos está llamando a estar firmes, a resistir. ¿Y resistir qué? Velando en oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, recordando nuestra identidad en Cristo. En perseverancia. Perseverancia. Qué importante es esta palabra, perseverar en la oración. Quizás, y nos ha pasado, y eso pasa por el estrés, por el afán, por todo lo que se mueve en el mundo, y ya lo hemos mencionado, el enemigo es un profesional para distraer y nos hace perder esa perseverancia. Pero si hay algo en lo que tenemos que ser perseverantes es en la oración. No desfallezca en la oración. La oración es fundamental y vital para nosotros los hijos de Dios, porque es el medio por el cual no solamente nosotros podemos hablarle a Él, sino que Él también nos habla, porque Dios no está muerto, Dios habla a su pueblo y Él sigue hablando a través de su palabra. Entonces, si no oramos, si no estamos en esa comunión, perdemos esa perseverancia, y entonces cuando llegue el momento difícil vamos a estar como los hijos de Erseba, nos van a coger tibios, nos van a dar una muenda, nos van a sacar corriendo. ¿Por qué? Porque es que no estamos perseverando en la oración, y la oración en el Espíritu es de perseverancia, velando, pero también como intercediendo. Y qué importante es el rol del Espíritu Santo también aquí, en esta parte de la intercesión, porque es el Espíritu Santo el que le trae a uno a memoria: ay, mi hermanito de la iglesia pasó por esta dificultad, Dios mío, y usted empieza a interceder. ¿Se acuerda usted de sus pastores? Ay, el pastor, vamos a orar por el pastor. Uno siempre ve al pastor aquí tan feliz y tan contento, ¿no? Pero hay luchas, ¿no? Todos tenemos luchas. Intercesión. Por eso somos la comunidad de los redimidos. Somos una comunidad de redimidos. Y en esa comunidad no solamente pensamos en nosotros, sino que también estamos dando de lo que recibimos, y esa oración de intercesión por el hermano es valiosísima. Ve, estuve orando por ti, estuve orando por el Señor, me puso a orar por ti. Yo creo que eso es un sentimiento que uno dice: el Señor lo puso a él para que orara por mí. Esa es una bendición. Entonces, orando. Y ya para terminar, si quieres, Alex, vamos a ir cerrando este mensaje. Qué importante, ¿no? Entonces, la oración, la súplica, ¿en qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Reciban ese bautizo y esa promesa del Espíritu de Dios. Ese poder que levantó a Cristo de la tumba, el que lo puso ahí en el trono celestial, ese poder es el que está actuando en nosotros. Pero no tengamos por poco el poder del Espíritu. No nos dejemos llevar por esos vientos de doctrina que quieran sacarnos de la plenitud, de la deidad y de la supremacía de Cristo para nosotros en la vida. Esté orando en el Espíritu, velando, que ese sea su primer amor. Yo creo que todos hemos estado aquí en el primer amor, y ese primer amor era cuando buscábamos y estábamos así como aficionados al Señor y compartíamos y yo quiero, y venga, yo me aprendo este versículo y voy, se lo predico aquí a mi hermano. Ese es mi primer amor. Pero vamos menguando, y a veces es mejor ir lento pero seguro que empezar así aficionado, me va a comer el mundo aquí con el evangelio, y a los 3 meses se agotó. Es mejor lento, velando, perseverando e intercediendo en la oración. Así que pongámonos en pie. Vamos a dar gracias a Dios, porque Él se ha revelado de una manera especial, y también lo he dicho muchas veces. Él ha revelado su carácter, se ha revelado cómo es, ha revelado su plan de salvación para nosotros. Nos ha revelado que no estamos en tiempos fáciles, estamos en tiempos difíciles. Y yo, en medio de esa revelación, lo que puedo ver es que misericordia. Fácil para Él sería dejar eso ahí y irse a crear otro mundo. Pero Él, en su misericordia y en su fidelidad, se reveló.
y nos ha mostrado la manera en la que quiere que le agrademos, que le alabemos, la manera en la que estemos afrontando estos tiempos difíciles, tiempos difíciles. Qué bueno que podamos afirmarnos hoy en Cristo. Y usted diga, soy lo que soy en Cristo. Mi vida más Cristo es igual a ¿qué? A todo. Esa es una ecuación que me encanta. Mi vida más Cristo es todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. En un mundo sin Cristo, usted está perdido, mi hermano. Ayer lo hablamos también en los matrimonios. Un matrimonio sin Cristo está condenado al fracaso. Pero mi mamá lleva 50 años de casada y ellos no son cristianos y vea todo lo que lleva así, pero ¿cuánto sufrimiento ha causado ese matrimonio sin Cristo? 30, 40 años de sufrimiento, de esclavitud, de pelea, de lucha, de oposición. Eso no es una victoria, eso es un fracaso personal, un fracaso matrimonial. Estamos llamados a reflejar el amor de Cristo en el matrimonio, ese amor sacrificial. Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces Cristo, somos lo que somos en Cristo. No hay nadie más, solo Cristo. Listos para resistir, ese es nuestro rol. Si usted no ha experimentado, no ha tenido la seguridad de que ha sido bautizado en el Espíritu, ore por eso. Dile, Señor, lléname de tu poder. Es importante. Tener el bautismo en el Espíritu es lo que nos empodera. Es lo que nos da esa victoria. Si usted va a ir a extender el reino de los cielos en sus fuerzas, hermano, usted va a salir golpeado. A usted le va a ir mal. Pídale al Señor que le dé esa llenura y esa plenitud del Espíritu. Si Él le da el don de lenguas, qué bendición. Si Él le da el don de profecías, qué bendición. Pero todo eso no es para usted ni para que se gloríe, sino es para que lo ponga al servicio. Es para ponerlo al servicio. Hay un don de sanidad, mi hermano, vamos a orar por ella. Hay lucha, bueno, vamos a interceder acá y si hay que orar en lengua, vamos a hacer. Pero para eso es que es el Espíritu Santo de Dios, para establecer el reino de los cielos. El mismo Espíritu que actuó en Jesús, instaurando el reino de los cielos, fue el mismo que actuó en el apóstol Pablo, instaurando y extendiendo ya el reino de los cielos que Jesús había instaurado. Y es ese mismo Espíritu que necesitamos ahorita para alcanzar a los perdidos, para también extender el reino de los cielos a los que no conocen del Señor. Podemos hablar con poder y autoridad porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor, tan fiel, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Dice el salmista, la suma de tus palabras son verdad. Y en tu palabra, Señor, hallamos la vida, porque te hallamos a ti, Cristo. Profundizamos en la palabra porque allí estás tú, Señor. Cristo revelado, Señor, en la palabra. Gracias, Señor Jesús, porque has venido, Señor, a restaurar, Señor, lo que se había dañado, Señor. Has vencido, Señor, la enfermedad, la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque venciste, Señor, al enemigo, Señor, quedó bajo tus pies, Señor. Aplastaste su cabeza en la cruz, Señor. Lo exhibiste públicamente, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has hecho coherederos, Señor, contigo. Somos victoriosos en ti, Señor. Somos más que vencedores en ti, Señor. Ayúdanos a depender, Señor, y a buscarte cada día más, Señor. En esta mañana, si alguien quiere orar para esa llenura del Espíritu, puede ser el momento. Llene sus palabras de alabanza, de clamor, de petición. Dígale, Señor, empodérame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu Santo, Señor. Quiero experimentar, Señor, ese Pentecostés en mi vida, Señor. Quiero sentir esa llenura y esa plenitud, Señor, de tu poder en mi vida, Señor. Padre, y no voy a descansar, no nos vamos a conformar, Señor, con lo que tenemos. Queremos más de ti, Señor. Hay una misión, hay una comisión, Señor, ir a ser discípulos, predicar el Evangelio. Padre, pero necesitamos de tu Espíritu, Señor. Muévete
en este lugar, Señor, con libertad, Señor. Muévete con libertad, Señor. Padre, y para todos aquellos, Señor, aún que quizás no te han reconocido como Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día de salvación en el que también podemos decir: Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Tú eres mi Rey. Este es tu reino y yo quiero ser parte de tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres jamás. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero alabarte. Quiero experimentar ese amor que das como Padre, ese perdón. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Señor Jesús, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos lo que somos, Señor, en ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Por siempre y siempre.